Mushoku Tensei, volumen 24. Adultez, el arco de la batalla final. Capítulo 4. La aldea Super. La aldea se parece mucho a la aldea Migur. Filas de casas de troncos toscamente talladas se alzaban dentro de una valla, que se elevaba aproximadamente 2 metros de altura alrededor del perímetro de la aldea. Cerca de las casas de madera había una parcela de tamaño modesto utilizada para cultivar. A diferencia de la aldea de Migurd, allí se cultivaba una gran variedad de hortalizas. Probablemente tenían buena tierra. Detrás de una de las casas se encontraba el cadáver de un animal recién sacrificado. Era una bestia de 4 patas con pelaje pálido. Esta era la verdadera forma de los monstruos invisibles. Al parecer, una vez que llevaban un tiempo muertos dejaron de ser invisibles. El cuerpo del que nos había atacado tenía un pelaje colorido después de morir. Fueron llamados lobos invisibles. Justo lo que decía en la caja. En el centro de la aldea había un manantial, y cerca un grupo de personas se reunieron alrededor de una gran olla preparando la comida. Su cultura realmente era similar a la de los Migurds. Pero todos los que provenían de la tribu Migurd parecían estudiantes de secundaria con cabello azul. Aquí, todos tenían una piedra preciosa roja en la frente y cabello de un tono verde esmeralda. Eran Supers. Aquí hice un descubrimiento nuevo y sorprendente. Los Super no solo tenía piedras preciosas rojas en la frente y cabello verde esmeralda. También eran todos hermosos. En este mundo, la gente tendía a considerar atractivos los rasgos más fuertes y mejor definidos. Aún así, los Super eran hermosos. No eran los típicos tíos o chicas delgadas, pero todos eran guapos. Había una chica allí con un corte tipo bob que era súper linda. Era delgada, aunque no tan alta. Sus hombros eran musculosos, sus ojos estaban llenos de determinación. Pechos bastante grandes también. Era como si alguien hubiera combinado los mejores puntos de Eris y Sylphie. Espera, no es así. No estoy pensando en engañar. Simplemente mirando objetivamente. Una aldea de bellezas. Esto fue diabólico. Ajá. La gente del bosque eran demonios después de todo. Aquí estaba la prueba. Este lugar es aterrador, dije en voz baja. Uge. Doga gruñó de acuerdo. Doga estaba agachado detrás de mí como si intentara esconderse. Parecía asustado de los Super. Él era de Asura, por lo que probablemente había crecido escuchando que los Super eran un grupo de demonios. Quería tranquilizarlo, pero aunque los Super no eran malvados como pueblo, eso no significaba que esta aldea nos daría la bienvenida. No podía decirle a nadie que se relajara todavía. Me pregunto a dónde nos llevarán. Chandler no estaba particularmente asustado. Al ser de la zona de conflicto, probablemente no conocía los mitos sobre los Super. Rodeado por todos ellos ahora, parecía emocionado en todo caso. A Roger, ¿dónde más? Es posible que no nos lleve primero a nuestro destino final. Lo contemplé. Entonces el patrón habitual sería el jefe de la aldea, ¿verdad? Si hablamos de historias, una celda es otra opción, pero no parece que estemos en peligro. El guerrero Super se volvió hacia nosotros y dijo secamente, síganme, antes de alejarse nuevamente. Seguimos lo que nos dijeron y así fue como llegamos a esta aldea. Mientras tanto, no había habido mucho que pudiera llamarse conversación. Los aldeanos parecen desanimados, ¿no? Comentó Chandler. Ahora que lo mencionó, los Superks parecían deprimidos. Todas las personas que vi tenían un tinte poco saludable en la piel y algunas tosían mientras preparaban la comida. Los niños, por el contrario, parecían sanos. Se perseguían unos a otros, riendo y gritando, con la cola arrastrándose tras ellos. Entonces los niños Super tenían cola. Esperaría que hubiera algunas personas más en una aldea de este tamaño. Probablemente estén cazando, ¿no? Seguramente no cuando están destazando a sus presas allí. Oh, es un buen punto.
Estaban descuartizando a la bestia en ese momento, lo que significaba que debían haber regresado a casa después de cazar. Podría haber habido grupos individuales en lugar de un gran grupo de caza en la aldea, y la bestia de allí podría haberse preservado, pero supongo que, después de todo, están enfermos. No fue evidente de inmediato, pero parecía como si un extraño frío se estuviera extendiendo por la aldea. Saber que uno de ellos había ido a comprar medicinas podría ser lo que me hizo pensar de esa manera. Parecían enfermos. Quizás deberíamos usar máscaras, aunque sea solo por tranquilidad. Cerca de allí. Sigan moviéndose. Llegamos a una casa, guiados por nuestro guía súper. Parecía el más antiguo de aquí, pero también era el más grande de la aldea. Plantilla clásica de jefe de aldea. Jefe, soy yo. Traigo visitas para Rayard, dijo el hombre súper. Abrió la puerta para revelar un pasillo. Parecía más un auditorio o una sala de reuniones que la casa de un jefe. Dentro había 5 súper. Estaban más apagados que el único que nos había traído aquí, lo que me hizo pensar que eran mayores. Era difícil adivinar su edad cuando todos tenían el mismo cabello verde, piel pálida y rasgos hermosos. Uno de los 5 se puso de pie de un salto cuando entré en la habitación. Ese traje tradicional familiar. La cicatriz en su rostro. La lanza blanca. El protector de frente que también conocía. Su cabello había crecido, por lo que ya no era calvo. Esta vez no hubo dudas. Rayard. Lloré, rompiendo en una sonrisa. Me alegré tanto de verlo después de todo este tiempo que quise correr hacia él, pero me contuve y me detuve después de unos pocos pasos. Pero Rayard me miró con sospecha en sus ojos. Rudeus. ¿Me había olvidado? Sería desgarrador. ¿No me recuerdas? Yo pregunté. No, simplemente no pareces al que recuerdo. Oh. Claro, sí, estoy como disfrazado. Me quité el anillo para mostrarle mi cara real. Un murmullo recorrió al jefe y a los demás. Fue impresionante que me hubiera reconocido con esa cara. O lo habría sido, si no fuera por el tercer ojo del súper. Ha sido un largo tiempo. Realmente lo ha sido. Ah, esto era como en los viejos tiempos. Había tantas cosas que quería decir, tantas cosas que quería contarle. Sobre Eris, sobre Paul. También había muchas cosas que quería preguntarle, sobre esta aldea, por ejemplo, y qué estaba haciendo. En realidad, no necesitaba preguntar sobre la aldea. Rayard había encontrado lo que había estado buscando todo ese tiempo. Por fin lo había encontrado. Rayard. Estaba llorando. Mis recuerdos de nuestro tiempo juntos estaban regresando a mí. Cuando nos conocimos, él estaba solo. No lo había parecido, primero con el Migurd y luego viajando con nosotros, pero de todos modos había estado solo. Aunque ya no. Felicidades. Encontraste a los súper. Lo hice. Estuvo de acuerdo Rayard, sus ojos se arrugaron en una sonrisa. Aquí estaba rodeado de gente como él. Bueno, no exactamente como él, los otros 4 aquí eran un poco sombríos, pero Rayard parecía feliz entre ellos. Pero Rudeus, continuó, ¿por qué estás aquí? Ops, eso es correcto. No había venido aquí para una reunión llorosa. No podía sentarme a recordar viejos tiempos. Me senté frente a Rayard y arreglé mi rostro en una expresión seria. Es una larga historia y hay muchas cosas que quiero preguntarte. ¿Tienes tiempo? Rayard hizo una pausa y luego dijo, ¿jefe? Al fondo del salón estaba sentado un hombre vestido más lujosamente que los otros 4. El jefe, sin duda. Parecía preocupado por la pregunta de Rayard. ¿Es este humano digno de confianza?, preguntó. Lo es, respondió Rayard. Entonces no hace falta decirlo. El jefe dio su permiso y Rayard y yo comenzamos a compartir lo que sabíamos. Antes de contar mi historia, Rayard me contó cómo había llegado a la aldea.
Sucedió después de que me entregó a Norn y Aisha, cuando emprendió un viaje para encontrar a los Supert sobrevivientes. Planeaba ir de país en país y buscar en el norte del continente central. Sin embargo, apenas abandonó el pueblo, Badigadi lo alcanzó. Dijo que sabía dónde encontrar a los Supert supervivientes, explicó Ruiger. Aunque Ruiger tenía dudas, no tenía otras pistas. Decidió seguir a Badigadi. Los dos viajaron juntos durante años hasta que llegaron al reino de Vieiri. Luego, Badigadi lo llevó con el super que vivía en el bosque sin retorno, más allá del barranco del Wyvern de tierra. La tribu super le dio una cálida bienvenida. Después de la guerra, tuvieron mucho de qué discutir y disculparse, pero incluso entonces fueron acogedores. Bridger comenzó su vida en la aldea y encontró allí cierta paz. Pero ahora ha llegado una plaga, dijo. Fue una plaga de origen misterioso. Los primeros síntomas se parecían a los de un resfriado, pero a medida que pasaba el tiempo, los afectados se debilitaban, sufrían temblores inexplicables y la visión del tercer ojo se nublaba. Terminó con la muerte. La magia curativa no tuvo ningún efecto. Bridger, al ver a un aldeano tras otro azotado por la plaga, salió a buscar una cura. El propio Ruiger había contraído la enfermedad, pero por el bien de la aldea, arrastró su cuerpo tembloroso a la segunda ciudad de Irelil. La suerte lo acompañó y encontró un comerciante ambulante que le vendió medicinas. Ahora, el aldea estaba en el camino de la recuperación. Pero hay un rumor circulando fuera del bosque, intervine. Dicen que el grupo enviado a investigar a los demonios en el bosque fue asesinado. Supongo que los monstruos lograron salir del bosque mientras teníamos la plaga. ¿Por qué los super habían construido su aldea en un lugar como este? Más o menos por la misma razón que en la historia, que nos contó la anciana en la aldea de El Barranco del Wyvern de tierra. Esto fue hace cientos de años. Después de ser expulsados del continente demonio, los super vagaron de un lugar a otro por todo el mundo solo para encontrar persecución donde quiera que fueran. A veces los perseguían caballeros y soldados. Los refugiados super evitaron las tierras abiertas, y en cambio, viajaron a través de bosques y estribaciones de montañas, en busca de su tierra prometida. Viajaron una y otra vez, buscando una tierra donde los humanos temieran pisar, donde pudieran vivir sus vidas en paz. Por fin, encontraron este lugar, el bosque sin retorno, más allá del barranco del Wyvern de tierra. Gracias a los Wyverns de tierra, los monstruos grandes no se acercaron. Todo lo que vivía en el bosque eran los monstruos invisibles. Por supuesto, los lobos invisibles eran fácilmente tan fuertes como el monstruo estándar. Su invisibilidad fue una ventaja increíble. 3 de ellos podrían fácilmente acabar con un grupo de aventureros. Pero los super, con su tercer ojo, no tuvieron problemas para ver a los monstruos invisibles. Si bien los lobos invisibles eran duros, no eran rival para los super, que habían vivido en el continente demonio. Comparados con los monstruos de allí, estos lobos eran prácticamente mansos. Y así, los super se establecieron en el bosque sin retorno. Como era de esperar, tuvieron problemas. Había humanos cerca, y solo porque los humanos no solían ir al bosque, eso no significaba nunca. No mucho después de que los super comenzaran a vivir en el bosque, surgió una aldea humana cerca. Los aldeanos comenzaron a frecuentar el bosque y ocasionalmente se acercaban peligrosamente al hogar de los super. El jefe super llegó a un acuerdo en el que reducirían el número de monstruos en el bosque, y evitarían que se acercaran a la aldea, y que protegerían a los aldeanos que se perdieran en el bosque. En la historia de los aldeanos, ellos habían estado aquí primero, pero eso era una inexactitud menor. Esto fue hace 200 o 300 años, por lo que la versión de los aldeanos tenía que estar equivocada. El super que había hecho el acuerdo todavía estaba vivo. Los super se mantuvieron a una distancia segura del pueblo y todos se llevaban bien, hasta que la agitación provocada por la plaga alteró el equilibrio. El rey no va a destruir esta aldea, le dije a Ruiger. Le conté sobre los rumores que circulaban en el reino Vieiril y lo que iba a hacer el rey. Eso es lo que han planeado, ¿verdad? El jefe y los demás reaccionaron a mi noticia con desesperación. No había ninguna resolución para oponerse a los invasores que venían a destruirlos, solo una miserable resignación.
Sus cabezas cayeron. Parecían derrotados. Entonces ya no podremos vivir aquí. ¿No hay lugar para nosotros? Si no fuera por esa terrible guerra. Rudyard miró sus rostros afligidos con remordimiento en sus ojos, como si les hubiera fallado. Lo siento, dijo, pero los demás rápidamente negaron con la cabeza. No te culpamos, Rudyard. Nosotros también apoyamos a Laplace. A veces he estado amargado, pero en aquellos días, todos estábamos muy orgullosos de ustedes, los guerreros que enviamos a la batalla. Somos igualmente culpables. ¿Pero por qué somos los únicos que debemos sufrir tanto? ¿Qué llevó a Laplace a hacerle algo así a los super? Podía escuchar la angustia en la voz del jefe, pero ningún indicio de culpa o arrepentimiento. Era simplemente la voz de un hombre que había desesperado de su destino. Su voz y su lenguaje corporal me dijeron que no veía otra salida que huir. La guerra había terminado hacía 400 años. Para los humanos, era historia antigua. Pero así como el incidente del desplazamiento me había perseguido todos estos años, la guerra de Laplace todavía estaba en curso para los super, una pesadilla que se negaba a terminar. Sin pensarlo, solté, si quieres, puedo negociar con el reino Vieiri. ¿Qué? Soy un ser humano y tengo bastante influencia política, le expliqué. Todo este tiempo, los super han cazado monstruos peligrosos dentro del bosque para proteger una aldea humana. El reino Vieiril se ha beneficiado de ello. Si lo expongo todo claramente, creo que al menos puedo convencerlos de que te dejen un rincón del bosque para vivir. No sabía que era lo correcto. Mi misión era acabar con Guise. Claro, hacer de Rudyard mi aliado era parte del plan, pero después de tomarse todas estas molestias para evitar la atención de Guise, ¿podría justificar un curso de acción innecesario que podría hacer que me atraparan? Pero si no lo hiciera, también podría dejar que la tribu super sea masacrada. ¿A qué precio estaban todas las figuritas de Rudyard y los libros ilustrados que había vendido? Hice todo eso porque quería ayudar a restaurar el honor de Super, salvar a Rudyard. Por supuesto, era posible que estuviera confundiendo mis prioridades. Quizás no fue el momento adecuado. Pero ¿quién iba a salvar a los Super de su difícil situación sino yo? Los humanos nos odian. Nunca lo aceptarán. El odio que los humanos sienten por los Super se está debilitando. En el reino de Vieiril, incluso han aceptado ogros que no parecen humanos en absoluto. No creo que el reino se resista demasiado a la idea. La iglesia Milis no tiene mucha influencia en esta zona. Si hago que mis aliados difundan historias positivas sobre los super por todo el país mientras trabajo contigo, creo que la gente lo aceptará. Todo esto lo dije muy rápidamente. Como mínimo, el reino Vieiril no tenía motivos para acabar con los super. Sin ellos, los lobos invisibles saldrían del bosque y destruirían la aldea humana. No sabía que tan lejos vagaban los lobos invisibles, pero los ataques podrían incluso amenazar la segunda ciudad de Irelil. Podrían alegar desconocimiento sobre los super si fuera necesario. Eso sería más beneficioso que matarlos a todos. Y si las cosas no funcionan con el reino Vieiril, siempre puedes mudarte al país de mi amiga. El reino Asura sería difícil de vender. Al final del día, la iglesia Milis era demasiado grande allí. Pero había un vasto bosque en la frontera norte de Asura que no pertenecía a ninguna nación. Técnicamente, si no estuvieran dentro de las fronteras y no hicieran ningún daño, la rama Asura de la iglesia Milis no podría quejarse. Además, Ariel tenía conexiones con una banda de forajidos en el bosque del norte. Tal vez podrían llegar a un acuerdo amistoso similar al de un compañero de cuarto. Aunque entonces Ariel podría intentar usarlos para sus propios fines. ¿Estás seguro de todo esto? ¿Podemos siquiera confiar en este hombre? Cualquier amigo de Rudyard. Pero lo que está diciendo es increíble. Los demás sentados alrededor del jefe hablaban entre ellos. Eran tan habladores que era difícil creer que fueran de la misma raza que Rudyard. Todos los super parecían tan jóvenes, que parecían estar presenciando una reunión de una asociación de propietarios en un barrio moderno de graduados universitarios.
Si tan solo pudiera tomar un video de esta escena y difundirlo por toda la sociedad humana, entonces al menos verían que los super no eran malvados. No podemos tomar una decisión de inmediato, dijo el jefe cuando terminó la discusión. Eso fue justo. Si un hombre extraño apareciera de la nada y dijera lo que yo dije, podría ver que estarías demasiado confundido para responder. Entiendo, dije. Los humanos atacarán dentro de 16, tal vez 17 días. Ahora mismo todavía hay tiempo para razonar con ellos. Por favor, no tarden demasiado. Si las negociaciones fracasaran, yo mismo defendería la aldea de los super. Muy bien. Tendremos una respuesta en unos días, dijo el jefe. Él y los demás se levantaron para irse, con expresiones sombrías. Espera, todavía no he entendido por qué estoy aquí, dije rápidamente. Ya nos ha dado muchos puntos preocupantes para considerar. Además, el sol se pondrá pronto. Terminaremos la reunión aquí. Deseo ordenar mis pensamientos. Salir a tiempo. ¿Qué lugar de trabajo tan destacado? Ocúpate de que tus invitados tengan comida y camas, le dijo el jefe a Rieger. Lo haré. No fue el fin del mundo. Lo que había venido a decir podría esperar hasta mañana, y de todos modos, no podría luchar contra Giz y el dios humano a menos que resolviera este problema con la aldea. Un paso a la vez. Mañana, cuando lleguemos al motivo de mi propuesta, volvería y lo explicaría. Con eso, mi reunión con el jefe terminó. Nos dieron una casa vacía para pasar la noche. Doga se encerró dentro mientras Chandler, fascinado, se marchaba a observar la aldea al anochecer. Fui a la casa de Rieger. Se desempeñaba como una especie de consejero en la aldea y vivía en una casa justo en la parte de atrás. Una casa. La casa de Rieger. Con solo mirarla, sentí algo cálido creciendo en mi pecho. Había sufrido persecución y había seguido adelante sin que se vislumbrara un final, pero ahora esos días habían terminado. Tenía una casa aquí. Incluso si se fuera por un tiempo, podría regresar aquí y encontrar una cama cálida y una familia sonriente. Es maravilloso tener un hogar. Mierda, voy a empezar a llorar de nuevo. Siéntate ahí, me dijo Ruigert una vez que estuvimos dentro. Bien. Su casa era sencilla. El diseño me recordó a las casas Migur. Había una especie de lugar hundido en el centro de la habitación, pieles de animales esparcidas por el suelo y ropa y otros pedazos colgados de las paredes. Estaba dividido en 3 porciones. Ruigert entró en lo que parecía una sala de almacenamiento y escuché líquido chapoteando. Probablemente guardaba allí provisiones de comida y agua. ¿Qué podría ser el último? Me preguntaba. ¿Un dormitorio? Realmente fue básico. Puede que hubiera pieles de animales apiladas en el suelo, pero las paredes eran de madera desnuda. Al menos podría haber puesto un logo invisible en la pared como trofeo. Mi atención captó el colgante de Roxy que le había regalado colgado en la pared. Lo había conservado todo este tiempo. No pude evitar notar lo grande que era el lugar. Ruiger. Yo pregunté. Sí. ¿Vives aquí solo? Sí. Solo, en esta casa grande. Intenté imaginarme viviendo solo en mi propia casa. Dormiría en la misma habitación que ahora. Tiraba cosas que no necesitaba en el sótano como lo hacía ahora. Usaría la cocina, el comedor y el baño, pero probablemente no usaría la sala de estar. Dudo que usaría las otras habitaciones tampoco. Ahora mismo cada habitación de nuestra casa tenía una persona que la arreglaba como quería. Todas esas habitaciones, vacías. Hubo un tiempo en el que no me hubiera importado. Ahora la idea era insoportable. ¿No quieres casarte o algo así? ¿Crees que podría casarme? Oh mierda. Así es, después de lo que Ruigert le hizo a su esposa e hijo. Probablemente no. Lo siento, dije. No te disculpes. No sigo pensando en el pasado lejano. No tengo pareja, eso es todo. Ruigert sonrió.
Se sentó frente a mí, tan relajado como si estuviera saludando a una familia. ¿Qué has estado haciendo? Si hubiera sabido que terminaría aquí, habría traído a Eris. No, eso podría esperar hasta que todo esto terminara. Si sobrevivimos, podríamos ir a ver a Ruigert en cualquier momento. Y todos estaban trabajando ahora mismo para asegurarse de que todos sobreviviéramos. Es una larga historia. ¿Está todo bien? Yo pregunté. Iba a esperar hasta mañana, pero no había ningún problema en contarle a Ruigert primero. Me moría por contarle todo. Cuéntame, dijo. Bueno. Le conté todo lo que había pasado desde que nos separamos. Sobre la muerte de Paul, mi matrimonio con Roxy y cómo me reuní con Eris y me casé con ella también. Ruigert escuchó amigablemente. Su rostro se ensombreció levemente ante la muerte de Paul, pero, tal vez porque yo no estaba particularmente triste, no preguntó al respecto. En cambio, preguntó por Eris. ¿Eris se contagió al final del virus guerrero? Eso creo, sí. Pero tomar 3 esposas. Eso es propio de ti. ¿Ya tienes hijos? Sí, 4. ¿Es eso así? No dijo que quería conocerlos. Aún así, los traería la próxima vez. Especialmente quería traer a Arus. Quería que Ruigert conociera al hijo que había tenido con Eris. Después de que derrotara a Gis, por supuesto. Ruigert, dije, sentándome derecho. Había confundido el orden, pero ahora había llegado el momento de hablar de lo que realmente quería hablar. Ahora soy un seguidor del dios dragón Orsted, dije. Le expliqué dónde estaban las cosas ahora. Le conté que, hacía mucho tiempo, el dios dragón Orsted y el dios humano habían sido enemigos. Le conté que al principio me había puesto del lado del dios humano, pero que él me había estado engañando todo el tiempo. El dios humano había visto a mis hijos como obstáculos y había intentado asesinar a mi familia, pero una versión mía del futuro vino y lo detuvo en el último momento. El dios humano, enojado, me propuso luchar entonces contra Orsted. Le hice caso. Orsted me derrotó, pero resultó que no era tan malo y logré escapar de las garras del dios humano. Desde entonces, había estado luchando contra el dios humano como seguidor de Orsted. En este momento, estábamos reuniendo aliados para derrotar al dios demonio Laplas cuando resucitaría dentro de 80 años. Los preparativos para la batalla iban bien, pero luego Gis desertó al lado del dios humano. Luego vino la carta de Gis y la filtración que nos informó que estaba aquí en el reino Vieiri. Habíamos enviado aliados de confianza por todo el reino para detenerlo. Ruigert, te he estado buscando desde que supe que tendría que luchar contra Laplas en el futuro. Hice una reverencia y luego hice mi petición. Espero que me ayudes. No, quiero que pelees contra él conmigo. Ruigert también le guardaba rencor a Laplas. Como tal, cuando imaginé esta escena, él estuvo de acuerdo de inmediato. Pero él no respondió y el silencio se prolongó aún más. Se alejó de mí, luciendo dolido. Dije. Ni siquiera había considerado que él podría decir que no. Pensé que si decía el nombre de Laplas, Ruigert me miraría, inexpresivo como siempre, y diría, allí estaré, como si hubiera sabido que ese día llegaría. Pero eso no fue lo que pasó. Ruigert se había alejado de mí. Fue un gesto de rechazo. Su lenguaje corporal me decía no en mayúsculas. Una voz dentro de mí exclamaba hablas en serio, pero al mismo tiempo, otro dijo sí, es justo. Piénsalo. Había encontrado a los super. Su gente. Todavía le guardaría rencor a Laplas. Todavía estaría enojado. Pero su batalla había terminado. Todo terminó cuando peleó en el último y decisivo combate de la guerra de Laplas y se vengó. Además de eso, la aldea de los super estaba en peligro. No podía hacer promesas apresuradas, no hasta que eso se resolviera. ¿Es la aldea super? Si es así, puedes dejármelo a mí. En los años transcurridos desde la última vez que te vi, he hecho muchas conexiones.
Ahora puedo hacer que la gente vea las cosas a mi manera. No es eso. Aparentemente, estaba equivocado. Pero no pude obligarme a rendirme. Quería una respuesta ahora, así que busqué algo que pudiera usar para persuadirlo. ¿Cómo había sido su vida después de la derrota de Laplace? ¿Qué quería y qué estaba tratando de alcanzar? ¿Fue para proteger a los Super? ¿Para mantener a su gente a salvo después de haber pasado tanto tiempo buscándolos? Lo supuse. Pero había una cosa más importante. Entonces, ¿se trata de restaurar el honor de los Super? El reino de Asura y la niña bendita de Milis están luchando contra Laplace. Si lucharas junto a ellos, ese hecho contribuiría en gran medida a restaurar su. No es eso. Estaba convencido de que tenía razón, pero Rudyard me hizo callar. Entonces, ¿qué es? Sin decir una palabra, Rudyard se levantó. Había algo parecido a la hostilidad en sus ojos, pero mezclado con confusión e indecisión. Quizás había alguna otra razón que no conocía. Rudeus, ven conmigo, dijo, luego tomó la lanza apoyada contra la pared y se dirigió hacia la puerta principal. Me puse de pie de un salto y corrí tras él. Habíamos hablado durante tanto tiempo que afuera ya estaba completamente oscuro. La luna apenas era visible a través de los huecos entre los árboles, pero ni siquiera podía ver mis propios pies. Rudyard abandonó la aldea. Saqué un pergamino espíritu de luz lámpara para iluminar mi entorno. Rudyard caminó adelante en la oscuridad como diciendo que no necesitaba luz. Llegamos a un claro del bosque y se detuvo. Rudeus. Sí. Estaba a punto de decirme algo que no quería oír. Posibilidades desagradables llenaron mi mente. En la reunión dije una mentira, dijo. No dije nada. Los ancianos creen que esa mentira es verdad. Una mentira. La plaga no se curó. La medicina no funcionó. No estamos en el camino hacia ningún tipo de recuperación. Recordé a la mujer que había visto toser en la aldea, la atmósfera de enfermedad que había llenado la aldea y lo que Chandler había dicho sobre la poca gente que había. En este momento, continuó Rudyard, lo único que estamos haciendo es frenar su progresión. Como, dije al fin. Rudyard extendió la mano para tocar su frente. Con esto. Debajo de la banda, vi una joya roja, no, la joya no era roja. Era azul. La joya en su frente que debería haber sido roja había cambiado a un azul brillante. Estaba rodeado de marcas negras. El tipo de cosas que un chico de 14 años podría garabatear en su mano izquierda. ¿Qué es eso? Me di cuenta de la expresión del rostro de Rudyard y del aura inquietante que emanaba de las marcas, así que no me atreví a bromear. Tal vez sea porque soy más fuerte de lo que solía ser. Siento que estoy más en sintonía con lo fuertes y peligrosas que son otras personas. Estoy poseído por el rey Abisal Vita, dijo. Rey Abisal Vita, residente del infierno, un laberinto en el continente divino. Un discípulo potencial del dios humano. El rey Abisal Vita dividió su cuerpo entre los infectados en la aldea. Sus vástagos están frenando el progreso de la plaga. Si estás poseído, ¿estás bien? No he tenido ninguna anomalía. El progreso de la enfermedad se ha ralentizado y los síntomas han remitido. Eso es todo. Él, por ejemplo, ¿no te ha dicho nada? No. Lo único que había oído sobre Vita por Orsted era el nombre. No sabía qué aspecto tenía ni qué convicciones tenía. Resultó que poseía personas, lo que significaba que era una forma de vida que podía dividirse. Algún tipo de bacteria, supongo. Pero se supone que el rey Abisal Vita está en el laberinto del infierno, en el continente divino. ¿Cómo? Cuando las cosas se pusieron feas para la aldea, un hombre vino a verme con una botella. Vita estaba en la botella. Ese hombre no era él, ¿verdad? Era Giz. No. Giz dijo que habría una gran batalla en este país y que quería que yo lo ayudara cuando sucediera. Dije que lo haría.
Me resistía a confiar en una entidad oscura como el rey Abisalvita, pero no tenía opciones. Y el progreso de la enfermedad realmente se desaceleró. Todos fueron salvados. Bridget sonrió con tristeza. Solo que nunca imaginé que el enemigo de Guis en esa batalla serías tú. Mi corazón estaba latiendo. Había considerado brevemente que Bridget podría haberse vuelto contra mí. Ahora que estaba sucediendo, mi pulso no dejaba de acelerarse. La plaga no se curó totalmente. Me dijeron que si el rey Abisalvita muere, sus vástagos también morirán. Si eso sucede, la aldea volverá a ser consumida por la enfermedad. No dije nada. Tengo que pelear contigo, dijo Ruiger con la misma expresión seria que siempre tenía. No porque quiera, por supuesto. Sin ti, nunca habría llegado aquí. Todavía estaría vagando por el continente demonio con la cabeza llena de ideas tontas. Te debo mucho, Ruiger. No quiero pelear contigo. Debemos. Es una historia que se repite desde el principio de los tiempos. Sí, apuesto. Dos personas endeudadas entre sí se convierten en enemigas. Los tortura, pero luchan hasta que uno muere, y el superviviente queda con un enorme agujero en el corazón. Probablemente la misma historia se repite cada vez que hay una guerra. Pero seguramente esta vez fue diferente. Seguramente esta vez había algo que podía hacer. Éramos la excepción, eso era todo, teníamos que ser la excepción. Había una manera de evitar pelear. Si nuestro motivo para pelear desapareciera, por ejemplo, solo tuve que eliminarlo. Si tan solo supiera qué es. Orsted y el dios humano fueron una de las razones, pero no podía traicionar a Orsted en este momento. Esto era sobre Ruigert y yo. La razón por la que Ruigert tuvo que pelear conmigo, su gente, sus compañeros super. Si no hubiera más super, no, eso sería monstruoso. Luego hizo clic. Fue la plaga. La plaga que devoraba a los super. Si descubría cómo curarla, tendría a todos los super de mi lado. Si encontrara una manera de curar completamente la plaga, ¿los traicionarías y te unirías a mí? El rostro de Ruigert se oscureció levemente ante la palabra traicionar. Su mirada era intensa, pero no aparté la mirada. Guis podría haber sido el primero en pedirle a Ruigert, pero Ruigert me lo había contado. Si estuviera completamente del lado de Guis, podría haberme matado sin decir nada. Ruigert no estaba seguro. Por eso me había traído aquí. La boca de Ruigert se torció y su ceño se frunció. Me consideraba su amigo y estaba seguro de que él pensaba lo mismo de mí. Pero también se sentía obligado con Guis y, por extensión, con el dios humano, que le daba órdenes a Guis, por salvar a su aldea. Después de todo, Ruigert era un hombre de conciencia. Te dije que el dios humano me traicionó, dije. No hay manera de garantizar que no le hará lo mismo a los super. Incluso Guis fue traicionado. El dios humano mató a todo su pueblo. Guis lo siguió después de eso. Es posible que, una vez que termine la batalla, el rey Abisalvita simplemente se levante y se vaya, y los super se extingan de todos modos. Incluso si te sintieras en deuda con el dios humano, había muchas posibilidades de que finalmente te traicionara de todos modos. El dios humano era así de imbécil. Viniendo de mí, era solo especulación enemiga, pero no podía dejar a Ruigert en la ignorancia sobre para qué se había apuntado. Él no dijo nada, solo me miró en silencio. Nos miramos fijamente durante un rato, hasta que por fin Ruigert habló. Si esa cura realmente existe, entonces sí. Yo también quiero luchar a tu lado. Ruigert. Lloré, un suspiro de alivio brotó de mí. Gracias a Dios. Esto no va a terminar en que nos matemos unos a otros. ¿Pero existe tal cura? Orsted sabe todo tipo de cosas sobre el mundo. Si le pregunto, tal vez sepa algo. ¿Pero Orsted me lo diría? No me lo había dicho antes de esto. Ni siquiera me había dicho que los super estaban aquí. Le preguntaría apropiadamente sobre todo eso. Podría preocuparme si debo luchar contra Ruigert después de eso.
Mira, estoy seguro de que hay una manera de contrarrestarlo. Por favor, dame algo de tiempo antes de que empieces a llamarme tu enemigo. Estaba posponiendo el problema. Esa no fue una buena jugada. Todavía habría tiempo para que seamos enemigos más adelante, si resultaba que no había nada que hacer. Orsted vino aquí una vez, antes que Gis. ¿Qué? La repentina revelación me desconcertó. Orsted estuvo aquí. ¿Cuándo? Hace unos 2 años, cuando la gente se enfermaba por primera vez. No hizo nada. No sabíamos de su conexión contigo, por supuesto, así que lo ahuyentamos. Si lo que has dicho es cierto, tú y él ya eran aliados en ese entonces. ¿Qué demonios? ¿Qué diablos? ¿Estás realmente seguro de que puedes confiar en él? Orsted no me había hablado de lo súper. Hasta ahora, había una pequeña posibilidad de que no lo supiera, pero eso se había esfumado. Confianza. Una cura. Imposible. No sabía qué hacer. Aún así, respondí, lo hago. Orsted siempre había sido bueno conmigo. Quizás aquí también tenía una buena razón. En el futuro, por ejemplo, lo super podría interponerse en su camino. Podríamos aclarar todo si hablara con él al respecto. Orsted había llegado a la aldea, pero no los había matado a todos. Tal vez había venido aquí con la intención de hacerlo, pero no lo había cumplido. Tenía una teoría sobre eso. Estoy seguro de que puedo confiar en Orsted, dije. Me había quedado con Orsted hasta ahora. No lo dudé en absoluto. Era cierto que a veces no me decía cosas y no se ponía en contacto tanto como debería, pero cuando se trataba de nuestro objetivo de acabar con el dios humano, podía confiar en él. Realmente no me gusta decirlo así, pero no tienes que confiar en Orsted. Confía en mí. Nunca haría nada que pudiera lastimar a los super. Bridget se alejó de mí. Se cruzó de brazos, pensando. Luego miró al cielo, como si se le hubiera ocurrido alguna idea. La luna colgaba enorme sobre nosotros. NGH. Bridget de repente se agarró el pecho y se agachó. Bridget. Corrí hacia él, frenético. Al momento siguiente, levantó la cabeza y me agarró del hombro. Algo andaba mal. Algo había cambiado en el rostro de Bridget. Sus ojos eran completamente azules. Los blancos, los iris y las pupilas se habían vuelto de un azul intenso. Tenía la boca medio abierta. Parecía incoherente. La gema en su frente había recuperado su color rojo, pero las marcas a su alrededor emitían un brillo inquietante. Cuando vi eso, hizo clic. ¿Estás siendo controlado? Mierda. Claramente me había dicho que estaba poseído. Solo porque dijo que no había pasado nada hasta ahora, eso no significaba que debería haberme lanzado a esta conversación. Cuando me di cuenta de eso, ya era demasiado tarde. El rostro de Richard se acercó al mío y me besó. El líquido fluyó hacia mi boca y luego, retorciéndose como un ser vivo, se deslizó por mi garganta. Fin del capítulo 4.